ejemplo, me pongo de ejemplo muchas veces a la jugada de Instagram, que por ejemplo, con muy mal que vaya el partido, siempre lucha hasta los últimos segundos, hasta los últimos minutos, porque puede pasar cualquier cosa desde la vuelta al resultado. Entonces, creo que los corredores tienen que ser un poco optimistas, porque aparte de disfrutar de lo que es la carrera y de correr, también tienen que disfrutar cuando recompensan el buen trabajo hecho. Claro, lo que pasa, claro, yo me refería, en ese momento estaba hablando de la élite, ¿sabes? Me refería que, por ejemplo, hay veces que se trabaja en que se puedan retirar, porque si tú vas a una competición, tú imagínate, hay un campeonato de Europa en Belgrado en marzo, y hoy tienes un pinchazo, como decían, y me duele mañana, mientras que estoy corriendo en Itálica, corro y me puedo romper, o me reservo porque mi objetivo es el campeonato de Europa. ¿Entiendes? Entonces, sabiendo el objetivo, tienes que decidir si me puedo retirar o no. O sea, cuando hay un caso de lesión, está claro que hay que retirarse. Lo de Rafa Nadal no era tanto una lesión física como que, aparte que Rafa Nadal lleva años jugando con dolor. Entonces hay días que soporta mejor el dolor y días que no lo soporta tan bien, ¿no? Pero el caso de que un deportista, mira, el problema que yo le veo, ya os digo que yo siempre desde mi experiencia, que aquí podemos hablar y no tengo por qué llevar la razón, pero yo digo, con los deportistas que he trabajado, el problema es de que cuando te retiras una vez, vosotros miradlo, cuando un deportista se retira una vez en enero, en septiembre cuenta las veces que se ha retirado ese año. Muchas. Me refiero a corredores, porque una vez que te retiras, es más fácil retirarte en la siguiente. En cuanto aparece el dolor, en cuanto aparece el sufrimiento, en cuanto aparece no voy colocada entre las 20 primeras, en cuanto aparece este resultado no me viene para acá, voy a figurar en la estadística, pues imagínate, con 8 minutos 10 y yo tengo de marcar 7, ¿sabes? Entonces, claro, depende de lo que estemos hablando, pero eso es un trabajo con el deportista, ojo, y con su entrenador, ¿eh? Yo nunca tomo ninguna decisión, ¿eh? Yo lo que trabajo con los deportistas es ventajas e inconvenientes de retirarte. Si te retiras, después vamos a tener que hacer un trabajo tela marinera para que el siguiente día que haya, ¿sabes?, al problema. Y luego te digo una cosa, voy a ser un poco basta, ¿eh? Esta es una hija de puta con todas las letras. Y como te retires una vez, simplemente por los resultados, el siguiente día es que no hace falta ni tomar la decisión, es que hace plum y a tomar cosas. Así te lo digo. Más campechana no. Sí, te quería preguntar, ya que jugáis mucho con el tiempo, ¿cuesta mucho trabajo llegar a conocer al deportista élite en todo su perjuicio para desarrollar su actividad deportiva? A ver, después de tantos años como tenemos, ya no cuesta menos. A mí al principio me costaba mucho. Cuesta, o sea, imagínate que Diana y yo, no sé, 14 o 15 años, no hemos estado así. 2002, o sea, tú imagínate, ¿no? Pero más que cueste conocer el deportista, es que, como he dicho, estamos en construcción como persona y como deportista. En el 2002 los objetivos de Diana, el trabajo de Diana, la madurez de Diana, el entorno de Diana era uno totalmente diferente al que es actualmente, ¿sabes? Entonces, claro, tú lo vas conociendo, pero ellos van cambiando. Ojo, yo también, ¿eh? Porque yo he ido mejorando, he ido trabajando otros aspectos, mira, la semana que viene voy a hacer un curso de otra cosa, pero que sé que me va a ayudar a la hora de trabajar con los deportistas, ¿sabes? Entonces, cuando es para trabajar algo puntual, tengo un problema de insomnio. No hace falta tampoco mucho, saber las características, saber y ordenar un poco. Y cuando hay un problema así de, venga, vamos a establecer objetivos, bueno, no es un problema, cuando, Toñi, vamos a establecer los objetivos adecuados, no hace falta conocer tanto a la persona. Ahora, si hablamos de entrenamiento mental, como el que yo llevo realizando con atletas, con deportistas de élite, lleva su tiempo, lleva su tiempo. O sea, a corto plazo, haces dos cosas, el stop, esto y lo otro, y ven que funciona. Y empieza a trabajar el conocimiento de uno mismo con ellos, y ya empiezan ellos, ostras, que les está gustando, que están viendo cosas que no veían de ellos y cosas que no sé qué. Se empiezan a conocer ellos y empiezas a conocerlos tú. Pero, hombre, lleva su tiempo porque son personas, ojo, y personas muy complejas. A ver, cuando digo complejas, no de complejidad, sino de la cantidad de cosas que hay a su alrededor. Un deportista de élite tiene un equipo o no, o individuos sueltos, satélites que trabajamos con ellos. Tiene una familia, tiene un entorno de amigos,
tienen un entorno de estudios en caso de que estudien, ¿sabes? Entonces, claro, no es una cosa fácil de vienen, se sientan y... Por eso digo que es un trabajo a la carta. O sea, yo puedo, os metéis en internet y entrenamiento mental vais a encontrar un montón. Ahora, que sea el entrenamiento mental adecuado para tus circunstancias, tus necesidades y lo que tú vas buscando ya es diferente. Es lo que decían antes, tú puedes ver el entrenamiento de Chema Martínez e intenta hacerlo. A los 3 días seguro que está roto. Pues a nivel mental pasa lo mismo. Rafa Nadal lee este libro antes de las competiciones. Y ya va la gente, se compra el libro, se pone a leerlo y dice, jolines, pues a mí este libro no me sirve para nada. Por algo será. La música, por ejemplo, que ahí hemos estado hablando antes, la música con los deportistas, yo hay veces que trabajo ese aspecto. Esa es otra de las muchas herramientas que trabajamos. ¿Qué música se tienen que poner antes de la competición? Durante la competición. O sea, imaginar un decatleta con los que he trabajado, que es que entre una prueba y otra hay veces que están 1 hora o 2 en una habitación metidos. Cómo solucionar el fallo, el acierto, el éxito de la prueba anterior, bajar mi nivel de activación, prepararme para la siguiente, o sea que es un proceso. Tienes que conocer al deportista, ojo, y yo con el tiempo me estoy dando cuenta de que cuanto más conozcas al deporte, el deporte en sí, más puedes ayudar al deportista. ¿Sí? Creo que un problema común en la atleta popular, creo que yo escucho mucha gente que es que la noche anterior no descansa, no duerme bien, y en realidad mis expectativas son más allá que disfrutar y dominar y bueno, me voy a mis niños, en fin. Sin embargo, cuesta dominar, no sé si le pasa algo de más. ¿Tú cuando haces un examen, unas oposiciones, te pones nervioso la noche de antes? Sí, pero no del último nivel, digamos, o sea, Pues porque tú le estás dando una importancia probablemente a la competición, le estás dando una importancia a la competición que aunque tú digas que no se la estás dando. De alguna manera, algo es diferente. Es como ha dicho José Carlos, una competición al final es una evaluación, ¿sabes? Es como los actores o músicos, porque alguna vez he trabajado con algunos. Estás ensayando meses, y el día clave, ¿cuál es? El día del estreno. Luego ya, parece que ya lo has cogido un poco, es lo mismo, o sea, tú le estás dando ahí un valor, una importancia, una significación diferente, que me vean mis niños, que cuando llegue a meta estén allí, ¿sabes? Ya le estás dando algo, entonces claro, no quiero defraudar, no quiero hacerlo mal, no me puedo retirar, no sé, yo te estoy diciendo cosas. Con que tengas una, pues ya es normal y luego, ojo, ¿cuántos días había estado pensando, imaginándome, oh, qué gana tengo de que llegue Tánica, quiero correr en Navidad? Yo corro con corredores populares que han hecho más dieta en Navidad para correr que algunos de élite, te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, el otro día yo estuve con un triatleta, ¿eh? Viene a correr en Tánica, pero lo que hace es triatlón. Dice, y no me he tomado, te juro, pero así, como que no me he tomado ni una cerveza esta Navidad. Digo, pues has hecho fatal. Has hecho fatal, porque es que una cerveza no te va a sentar mal, ¿sabes? Es más, te va a sentar hasta bien, porque tú imagínate todos los días fuera de cenas, de comida, de no sé cuánto, de familia. Entonces, pues digo que muchas veces, sin darnos cuenta, le estamos dando un valor, le estamos dando algo diferente que nos hace que estemos más nerviosos, con más estrés, que estemos a lo mejor un poquito preocupados, no por nada. Mira, la clave es, yo lo defino así, incertidumbre. La incertidumbre de qué va a pasar mañana. Yo voy a llegar a meta, de van a estar allí mis niños. ¿Cuántas veces has soñado con el abrazo cuando llegues a meta? Entonces, ¿tú te imaginas después de un examen que tus niños van a estar en la puerta para darte 2 besos? Pues ya está, ya tienes ahí parte de... Perdona que le interrumpa, pero por ejemplo, un corredor de maratón, no quiero rueda 100 en el kilómetro 37, es que si vuelves de la noche anterior para un superhombre. Sí. Es un superhombre, porque si me he preguntado si terminaba ese día sería mi 12º. Y yo no cojo el sueño días antes, porque para mí enfrentarse a una maratón, perdone por decir, es como correr así solo sin mirar la maestranza. Y coger el sueño y dormir a 100% como un día normal, yo que ese tío se ha acordado de lo que se ve. Si yo no estoy diciendo que vaya a dormir al 100%, he dicho que en cuanto tú estableces un valor diferente, es normal. Yo no te he dicho qué tienes que hacer para solucionar el dormir, ¿eh? Es diferente. Y te puedo asegurar que he trabajado con algún torero que se ha encerrado con 6 toros y ha dormido. A ratitos, pero ha dormido. Es más, hay un reto este año de 6 toros y ese va a ser probablemente, bueno, no puedo decir la plaza porque no se saben muchas cosas. Con 6 toros o 6 toros, ¿eh?
A lo mejor no duermes esa noche, como tú dices, en una maratón, pero lo importante es que duermas las noches anteriores a esa noche, ¿sabes? A lo mejor no duermo bien el sábado para mañana, pero si yo he dormido jueves y viernes, si yo sé relajarme, por eso lo de la relajación con la élite que me he dicho es fundamental, porque si aunque no duerma o no descanse, sé relajarme, sé que muscularmente mañana voy a estar bien. O mejor, que si no me relajo y me voy a levantar con la espalda de tensión, con el gemelo que parece que me ha pasado una apisonadora por delante, ¿vale? Entonces, probablemente, y luego pues está pues, fantástico, pues si vas a un médico del deporte, pues te va a mandar una pastilla para que te duermas, pero no hace falta llegar a eso. Hay otra serie de herramientas, con un buen planteamiento de objetivos, con una buena técnica de relajación, con una buena música, con un buen libro al lado de la mesita de noche, ¿sabes? Para que cuando no puedas dormir a las 3 de la mañana, por lo menos que no esté todo el rato tu pareja hasta las narices, te has levantado 7 veces, te has ido, has puesto la tele, o sea, muchas veces lo que trabajamos en ese caso se llama, bueno, nosotros lo llamamos la higiene del sueño, pero en competición. Entonces, hacer un buen trabajo de higiene del sueño, ¿vale? Luego, si quieres, profundizamos un poquito más.